nombre es Valentina, yo voy a hablar de la introducción y una parte de resultados. La hormona de crecimiento es una hormona liberada bajo un estímulo que se produce en el hipotálamo. Esta actúa sobre la hipófisis y esta última libera a la hormona de crecimiento hacia el torrente sanguíneo, donde viaja hacia los diferentes órganos que requieren de crecimiento, como son los huesos, el tejido adiposo, el músculo esquelético, entre otros. En estos órganos van a haber receptores específicos para esta hormona denominados GHR, en donde se va a dar inicio a varias vías de señalización. Centrándonos un poco más en este receptor, sabemos que tiene un dominio extracelular y un dominio intracelular. En el dominio intracelular se va a encontrar anclada una quinasa denominada JAK2, que una vez activada bajo la fosforilación de residuos de tirosina, va a activar a diferentes vías, como son, por ejemplo, la vía de la MAP quinasa, que puede traslocarse al núcleo y regular la transcripción de genes, o también puede activar a STAT5, que es muy importante en la regulación de la adiposidad y el crecimiento, o la vía AKT, que también es importante en el crecimiento celular. En este estudio se reportan ratones con mutación en el gen GHR, más específicamente en la secuencia OX1, que impiden la señalización de JAK2 sobre STAT5, pero que otras vías igual continúan activándose. En la figura 1A se muestra el exón 9 del gen GHR, donde fue hecha la mutación y el cambio de secuencia. Luego en la figura 1B se muestra una técnica de electroforesis denominada sort and blot, en donde la ausencia de bandas nos proporciona información en donde se ubica la mutación. Luego en la figura 1C nos muestra otra técnica de electroforesis denominada nord and blot, que nos indica información sobre el largo del ARN mensajero, que en este caso se ve un largo normal sin ninguna anomalía. Luego en la figura 1D, bajo otra técnica denominada western blot, se puede ver la expresión de esta proteína GHR, tanto en los no mutados, donde vemos una expresión de banda normal, luego en aquellos que están mutados, que también vemos una expresión de banda normal, y en aquellos que no poseen el gen GHR, donde vemos una ausencia de bandas. Luego en la figura 1E nos muestra el cambio de secuencia que se realizó para la mutación, en donde se intercambió prolina por alanina. En la figura 2 se muestra a los ratones que fueron expuestos al experimento in vitro. Vemos en la figura 2A los ratones machos y en la figura 2C los ratones hembra. Luego en las gráficas B y D encontramos el peso de estos ratones en el correr de 60 días. Al comienzo estos ratones no presentaban ningún cambio significativo en su peso en relación al caso control, hasta que en los 60 días pudimos observar un cambio significativo en su peso, en lo que los machos heterocigotos poseían un 88% del peso control, los homocigotos un 46% y por último aquellos que no expresaban el gen un 43%. Y con las hembras ocurre lo mismo. Esto nos deja como conclusión que la disfuncionalidad del gen GHR conduce a la no activación de señales que producen el crecimiento. Continuando con la figura E, observamos el peso de diferentes órganos de los machos homocigotos, que acá se encuentran representados en líneas sombreadas, y el caso control, que se encuentra representado en negro, y observamos que tanto el hígado como la grasa epididimaria en los machos homocigotos mutados se encuentran disminuidos, y el cerebro se encuentra en un crecimiento desproporcional. En la figura F se nota que aquellos ratones mutados tienden a ser obesos. Esto se debe a un desregulamiento de STAT5, así como también a la baja expresión del gen IGF, que es promovido por la hormona de crecimiento en el hígado y que regula la lipólisis. Por lo tanto, es muy importante y creemos que es el causante de la obesidad en estos ratones. Y en la figura G y H se cuantifica la grasa epididimaria, renal y subinguinal a los 4 meses y a los 13 meses respectivamente, y se observa que la epididimal disminuye tanto a los 4 meses como a los 13 meses, la renal se mantiene sin cambios significativos y la subinguinal aumenta significativamente. Bueno, en relación al eje IGF-1, se vio que efectos de la hormona del crecimiento se ejercen uniéndose a sus mismos receptores a las células, lo que estimula la secreción y la producción de IGF-1 en muchos tejidos, o sea, principalmente en el hígado, el que nos parece más importante a nosotros en este momento. Una de las funciones del IGF-1 es la retroalimentación negativa de la hormona de crecimiento, y cuando el factor se encuentra en elevadas concentraciones, inhibe la hormona liberadora de GH para que no se siga secretando.
O sea, esto se puede dar ya sea mandando señales al hipotálamo o inhibiendo directamente al GHR, o sea, al receptor de la hormona. Como en este caso el receptor de la hormona se encuentra mutado, el eje no se puede expresar con normalidad, entonces los niveles de IGF-1 son escasos y los de GH aumentan significativamente. El factor de crecimiento cuenta con una proteína transportadora, que es la IGF-BP3, pero se encuentra en bajos niveles, o sea, baja concentración. Y eso provoca que los niveles circulantes de IGF-1 también sean bajos. Otra proteína importante, que deberíamos nombrarla, es la ácido labil, que se encarga de la regulación del IGF-1 y de mantener un complejo que es factor proteína, o sea, IGF-1, IGF-BP3, y eso le da al IGF-1 una mayor durabilidad. También la ácido labil tiene un papel en la regulación del IGF-1 en ciertos tejidos, y cuando la proteína se encuentra muy expresada, inhibe al IGF-1 y produce un retardo en el crecimiento de los ratones. Por otro lado, esta proteína se encarga de que IGF-1 impide que el IGF-1 se comporte de la misma manera que la insulina. O sea, esto a nosotros nos parece una función relevante, ya que si el IGF-1 se comportara igual a la insulina, provocaría una hiperglucemia. Bueno, ahora, haciendo referencia a la figura 3, en el primer gráfico de barras que observamos, se ve una disminución progresiva de la producción hepática de IGF-1 en los ratones BOX1, y eso conlleva a que los niveles de GH luego aumenten. En B tenemos el ratón control, el BOX1 y el sin expresión de la proteína, y se ve un déficit del factor de crecimiento insulínico tipo 1 en los mutados, y eso se debe a un descenso de receptores para la hormona del crecimiento. En C vemos un incremento de la hormona del crecimiento de los ratones mutados, y eso se explica por una falta de retroalimentación negativa de la secreción al alcanzar los niveles plasmáticos de IGF-1. O sea, no se puede regular la secreción. En D vemos un inmunoblot, se ve la expresión de la proteína IGF-BP3 en el ratón control, pero en los otros dos es escaso. Si observamos bien, acá se ve que la IGF-BP1, 2 y 5 se expresa en los mutados, y eso se debe a un descenso en la disponibilidad del IGF-1. O sea, esta proteína que nombramos anteriormente, la IGF-BP1, tiene un papel importante en la modulación de la sensibilidad de la insulina. Y se ha demostrado que enfermedades hepáticas crónicas como la cirrosis se correlacionan con un IGF-BP1 alto y un IGF-BP3 bajo, o sea, siendo el 3 un factor limitante para los niveles bajos circulantes de IGF-1. N, o sea, acá podemos hablar del rol de IGF-1 en el hueso, y es que aumenta la síntesis de colágeno y eso facilita el transporte y la incorporación de prolina. También contribuye a mantener la masa ósea en los huesos, ¿no? Acá vemos dos aspectos muy marcados. En el BOX1 homocigoto muestra una gran disminución en el largo del hueso, mientras que en el BOX1 heterocigoto no. Por último, acá, en F, se realizó un inmunoblot para ver las proteínas urinarias mayores. Y como todo lo anterior está relacionada, si no hay IGF-1, no hay expresión de la proteína en los ratones con la mutación. Entonces, un dato que a nosotros nos pareció interesante agregar es que las proteínas urinarias mayores no solo causan atracción, sino que también agresión entre los ratones machos. Hola, mi nombre es Sofía Pizolón. En esta parte del estudio vamos a analizar un experimento que se llevó a cabo con ratones de 19 días de edad, a los cuales se les inyectó la hormona de crecimiento bovina. Estos ratones eran ratones control y ratones mutados en GHR, que como ya hemos dicho no se les permitía la activación de JAK2 o Janus tirosina quinasa 2. Con este experimento lo que pretendemos es comprobar cuáles de estas proteínas son dependientes de la activación de Janus tirosina quinasa 2 en el receptor. Bueno, los resultados observados se midieron entre 5 a 15 minutos de haber inyectado la hormona. Se midió mediante una cuantificación densitométrica e inmunoblots. Bien, aquí podemos ver que en el caso de la Janus tirosina quinasa 2, en la gráfica, los resultados en negro, que significan los control, son muy altos. Sin embargo, los resultados de los mutados
son relativamente bajos, pero no nulos, ya que la llanutirosina quinasa 2, como veremos a continuación, tiene una activación directa, ¿verdad? Puede tener una activación directa. En cuanto a la STAT5 es parte de una proteína parte de la familia de proteínas que son transductores de señal y activadores de transcripción, los cuales se encargan de la proliferación celular, y una deficiencia en estas proteínas significaría un posible cáncer, ¿sí? Bien. En cuanto a específicamente la STAT5, bueno, vemos niveles normales en control, pero sin embargo bajos niveles en mutantes. Esto significa que tiene una gran regulación por la llanutirosina quinasa 2 unida al receptor. En cuanto al gráfico D, que es la AKT, esta es una proteína que se llama proteína quinasa específica de serina y de treonina, la cual tiene dos receptores y uno de ellos está inactivo en los mutados y por eso su activación es menor, siendo por lo tanto también dependiente de la JAK2, así como la STAT3. La diferencia que podemos ver con STAT5 es que en estas dos últimas los niveles son más altos, significando que tienen otra vía que les permite una mayor activación. En el caso de STAT3, por lo que indagamos, puede ser una dirección, se puede hacer un dímero de STAT3 y translocarse directo hasta el núcleo, donde hará su función como transcripción del ADN. En el caso de AKT puede ser mediante el complejo mTOR, que es un complejo de proteínas. STAT5 también hace la translocación al núcleo, pero no tanto como STAT3. Bueno, y por último, las SRC y la ERK, podemos ver que son muy independientes. SRC pertenece a la familia de las SFK, que son un complejo de 9 proteínas y también tienen importantes funciones en la proliferación celular. Y bueno, podemos ver que SRC y ERK, como diremos más a continuación, pueden trabajar en conjunto. Bueno, por último, queremos decir que los inmunoblots también nos ayudan a comprobar lo que hemos dicho en las gráficas, ya que, por ejemplo, aquí se expresa perfectamente en los control, pero aquí el inmunoblot no representa la activación en los mutados, ¿verdad? O sea, no se expresa lo mismo. Prosiguiendo con la explicación de los inmunoblots, bien, podemos ver reflejada la activación de las proteínas según las mal llamadas manchas negras que se pueden ver en los inmunoblots, los cuales nos van a demostrar la activación de las proteínas. Bien, en los WT, que son los wild type, los control, podemos ver que van a estar activadas, como estuvimos diciendo, en todas las proteínas. Y bueno, podemos ver que en el caso de la JAK2 no la podemos ver la activación, porque es muy baja la activación. También es muy baja la activación en lo que respecta a la STAT5. La STAT3 y la AKT tienen activación muy baja, que se pueden ver que son manchas más tenues. Y por último, la ERK y la SRC muestran en la parte de la activación de los mutantes manchas de gran tonalidad, lo que nos demuestra que se pueden activar muchísimo, ¿tá? Porque son vías, como ya dijimos, independientes. Hola, mi nombre es Antonella Sousa y voy a hablar sobre el perfil de transcripción de los ratones transgénicos GAHR. Se pusieron en comparación los mutantes GAHR 569 y GAHR 391 y GAHR sin la expresión de la proteína a 6 semanas de edad. Esto para ver cómo se comportaban las señalizaciones al estar mutadas. A los 4 meses de edad se volvieron a comparar los perfiles de transcripción de estos y de los no mutados que vendrían a ser los casos controles. Se hizo una fragmentación de los genes y con ello se pudo hacer un diagrama de Venn en lo que se pudieron contrastar los 90 genes regulados por la hormona de crecimiento, de los cuales el 52% corresponden a los que regulan GAHR mediante STAT5. Y el 14% corresponde a los que pudieron regular GAHR mediante JAK2. Y el 27% corresponde
a los que pudieron hacerlo mediante ERK, que también regula genes que son para GTPastas y enzimas reguladoras. La importancia de JAK2 en la transcripción de genes específicos que tienen relevancia de la regulación de la insulina y señalización de calcio, que también puede ser llevado a cabo por la securina. Ahora, la figura 5, que es lo que voy a estar mostrando del diagrama de Venn, el cual muestra las transcripciones reguladas por STAT5, JAK2 y ERK en cada mutación y en la parte que no se expresa el gen y en la situación control. Donde coinciden ambos círculos, que es lo que vamos a ver ahora, hay un número de genes controlados tanto por ERK como JAK2 y eso corresponde al número 6 que ahora veremos. Hay una parte B que se llama diagrama de mutaciones creadas por el dominio citoplasmático de GHR. Entonces, aquí podemos ver la situación control, aquí podemos ver el que no expresa la proteína, aquí es el que está mutado, y esta vía de aquí lo hace mediante JAK2, este mediante ERK, y a este STAT5. Este número 6, que era el que yo estaba hablando, es el que lo hace tanto por ERK como por JAK2. En esta gráfica B vamos a ver que el 100% de STAT5 es activado en el caso control. 0% de STAT5, o sea, nada, no se activa ni en este caso, que es el de JAK2, y en este otro que vendría a ser el de ERK, que tampoco usa STAT5 claramente. Bueno, esto que se ve aquí es el dominio citoplasmático, que por lo visto ya necesita menos dominio citoplasmático que en el caso control. Pero, si pueden notar, en el caso de ERK se puede ver que el dominio citoplasmático es un poco mayor que en el caso de control. Y otra cosa, estas I son restos de tirosina. Ahora, verificación de transcripciones reguladas por ERK. Se logra usando ADN de ratones mutados y que no expresan la proteína, utilizando una polimerasa de reacción en cadena, PCR, con la adición de GH humano a estos ratones. Luego se les agregó un inhibidor de ERK, que ahora veremos una gráfica de cómo se reaccionan. Los genes regulados por ERK son GDI2, BNN3 y H2P1. Ahora veremos qué pasa con esos genes. Ahora vamos a hablar de la figura. Reacción en cadena de polimerasa, fue lo que se utilizó para hallar estas gráficas. Genes mayoritariamente expresados en los que no expresan la proteína, en casos que no tienen la proteína. Y genes mayoritariamente expresados en GHRBOX1, que son los mutados. Entonces, aquí tenemos la gráfica. Y como podemos ver, estos de aquí, cuando se les puso, este es el que no expresa la proteína. Se puede ver aquí que cuando se le puso el HG humano, no se expresó, o sea, el hígado aquí fue suprimido. Pero cuando se le había puesto el inhibidor para ERK, se puede notar aquí que el hígado sí se expresó, o sea, se nota claramente en el tamaño de la barra. Y estos fueron para esto es para el H2B1. Entonces, luego en el GDI2 y para el B vamos a notar similitudes. Por ejemplo, cuando se le hizo al que no expresa la proteína, se le puso el GH humano, se puede ver que aquí el hígado no fue suprimido, como fue con el H2B1. Aquí el hígado se sobreexpresó, pero cuando se le puso el inhibidor de ERK, se nota que fue súper reprimido. Miren el tamaño de la barra. Pero en BNN3 se puede observar, no puedo llevar el mouse hasta ahí, lo siento. Se puede observar que la barra
donde el GHRBox1, o sea, en el gen mutado, es un poco menor que el GHR que no expresa la proteína. O sea, comparada con GDI2, el BNN3 tiene un poco más de expresión en esta barra. Bien, continuando con lo que decía mi compañera, en cuanto a la figura 7, en esta imagen lo que se pretendió es evaluar la expresión de determinados genes regulados por ERK, los cuales fueron previamente nombrados. Se utilizó una PCR o reacción en cadena de la polimerasa en hepatocitos murinos, de los cuales tuvimos de dos tipos, el tipo de control y el tipo mutante GHR, que tiene la característica de que no expresan HAC2. Para los resultados se presentaron gráficos de barra. En el experimento lo que se hizo fue colocarles GH humana y un inhibidor de la vía ERK. Entonces acá para cada uno de los tres genes tenemos los resultados sin inhibidor y con inhibidor. Esto se realizó con la finalidad de conocer cuáles vías específicas son reguladas por ERK y cuáles por HAC2. Bien, como último vamos a hablar sobre la discusión, en la cual vamos a basar en tres ítems, como son la importancia de HAC2 en el crecimiento, la existencia de diferentes vías y la relevancia de la vía STAT5. Para comenzar, se sabe que hubieron varios hallazgos en este estudio, como son la importancia de HAC2 y GHR en el crecimiento. También se sabe que una ausencia de STAT5 retarda el crecimiento. Y como segundo hallazgo tenemos que existen varias vías de regulación, como por ejemplo las vías STAT5, SRK, ERK y HAC2. Esta última se sabe que puede actuar de manera independiente de STAT5. Como ejemplo, tenemos que en los predipocitos y en las células del hepatoma, las vías HAC2 y ERK actúan de manera conjunta. Para conocer la importancia fisiológica de estas vías, se realizaron perfiles de microarray como dijimos anteriormente. Bien, entonces en cuanto a STAT5, en el estudio lo que se hizo fue usar ratones mutados 391 GHR, los cuales tienen como características que no expresan STAT5, comparados con ratones control para conocer cuáles vías eran reguladas por este mismo. Lo que se conoce también es que STAT5 utiliza como principal señalizador a las proteínas mayores sexuales dismórficas, las cuales se encuentran en la orina y son originadas en el hígado. Bien, entonces en el experimento lo que se observó fue que los ratones mutados presentaban una deficiencia de estas proteínas equiparada a la deficiencia de STAT5. También se sabe que una deficiencia de STAT5 genera una deficiencia de IGF-1. Bien, en cuanto a la relevancia de la vía STAT5, se vio que STAT5 regula muchos genes, por lo tanto una deficiencia de la misma puede lograr una alteración de todos estos genes como resultado. Bien, a modo de resumen, lo que podemos afirmar es que GHR es capaz de señalizarse por diferentes vías que, si bien son independientes entre sí, pueden estar conectadas. Una de ellas, quizás una de las más importantes, es la que revela la importancia de HAC2 en la activación de IGF-1 para el crecimiento.